Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa de economía que tenemos aquí en Canal B. Yo soy Harold Gizer y usualmente hablamos de temas económicos y de negocios, pero la situación está tan convulsionada en este momento, la política está tan removida, que hemos visto necesario empezar a abordar el día de hoy el tema de la incertidumbre política en la cual estamos viviendo actualmente. Muchos empresarios, muchos ejecutivos en este momento no tienen ni idea de lo que está pasando ni de lo que va a suceder en los próximos meses, dado que no se sabe si la presidenta se va a quedar en el poder. Es una posibilidad que la vaquen, no sabemos. Es una posibilidad que, no sé, que el presidente del Congreso termine presidente de la República por un tiempo. Alguien que es, seguramente aquellos que leen los periódicos lo saben, es una persona muy cuestionada y muy peligrosa también. Entonces, estar pidiendo la vacancia de Dina Boluarte de manera muy alegre, muy intensiva, puede terminar explotándote en la cara, ¿no? Lo cual no quiere decir que hay que defender a Dina tampoco, pero en fin, esa es justamente la situación incierta en la cual nos encontramos ahorita viviendo. ¿Qué nos conviene, qué no nos conviene y qué nos conviene impulsar para después? ¿No es cierto? Porque esta situación de crisis política en la que nos encontramos ahorita no cayó del cielo. Es una consecuencia de, bueno, de malas prácticas por parte de algunos partidos políticos, de algunos malos políticos, de corrupción, etcétera, pero también es consecuencia de la inacción de otros muchos actores políticos que deberían estar interviniendo en la batalla, deberían estar en la trinchera y no están, ¿no? O no están, en fin, pues, ¿no? Tienen el derecho de no estar, pero tampoco apoyan a los que sí están. Entonces, como decía esa famosa frase, el mal gana porque los buenos no hacen nada, ¿no? Y esta crisis política en el Perú es un claro ejemplo de eso. Entonces, con tanta incertidumbre política, con tan poca información concreta y con tantas decisiones probabilísticas que tenemos que tomar en estos momentos, la economía sufre, pues, porque hay inversiones que no se hacen, hay decisiones que no se toman y hay muchas otras personas que no tienen ni idea de qué hacer y terminan tomando la decisión equivocada. Entonces, este es un asunto al que deberíamos empezar a prestarle mucha más atención. Para hablar de esto, hoy día tenemos a dos personas que están monitoreando la crisis política constantemente, en tiempo real. Entonces, primero tenemos a Daniela Ravela, que es directora general del diario Lucidez, y también vamos a tener a Fernando Tincopa, que es investigador del Centro Hueña. Con ellos vamos a hablar sobre la incertidumbre política y usualmente yo acá tengo una lista de temas, ¿no?, que vamos a abordar, pero en este caso no tengo nada, ¿no? Porque en este momento sinceramente no sé cuál es el tema más relevante y qué es lo que hay que estar echando luz, a qué tenemos que echarle luz. Bueno, entonces para hablar de la incertidumbre política en la cual tenemos que hacer negocios y funcionar, vamos a hablar primero bueno, tenemos acá a Daniela Ravela, directora general de Diario Lucidez, Daniela con dos L's por si acaso, ¿no? Y Fernando Tincopa, que es investigador del Centro Huiña. Bueno, entonces es difícil hacer una lista de temas, ¿no? Ahorita que Fernando entró, me estaba diciendo, bueno, ¿de qué hablamos? No tengo ni idea, ¿no? Porque ahorita hay tantas cosas que han surgido en el fin de semana que es bien difícil o como que saber cuál es el tema prioritario en este momento, ¿no? Incluso decir que vamos a hablar de incertidumbre es incierto también, ¿no? Porque sí hay algunas cosas que se saben, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se llama? Este inicio de semana, ¿cómo lo ven? Yo te decía que creo que no había disfrutado tanto los dominicales como el de ayer durante el último año. Me parece que las convulsiones políticas en el país sí dan material del que hablar, pero particularmente yo creo que este punto respecto a la polémica con la presidenta, lo que puede marcar es una vara de medición bastante buena para ver cuál es la correlación de fuerzas de respaldo a la presidenta y si es que el nivel de defensa, digamos, soporta los vaivenes judiciales que se van a venir, porque me parece que los escándalos pueden sumarse a tal punto de hacer menos probable, que haya menos incentivos para defender a la presidenta de parte de sus aliados en el Congreso. Yo tampoco creo que eso dé para una vacancia, todavía, al menos en el corto plazo, pero sí creo que va a ser una vara de medición interesante para ver qué puede suceder en los próximos meses.
Ahora, vacancia poco probable, ¿no? Porque varios congresistas ya han salido a decir que este es un show mediático, que no se van a perder el tiempo, ¿no? Y son actores relevantes, o sea, Renovación Sí. Popular, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, yo también concuerdo con Fernando en que la vacancia no la veo a corto plazo, Ujú. pero algo que sí es cierto es lo que tú mencionabas, que hay diferentes congresistas, bancadas en general, inclusive los mismos partidos, vimos el comunicado de Fuerza Popular, que no solamente salía el logo de la bancada, sino también del mismo partido. Y en ese sentido, algo que yo venía conversando con, digamos, otras personas que también ven estos temas, es de que a la derecha en sí, o a lo que podemos llamar derecha en el Congreso, tampoco le conviene blindar al 100% a Dina Boluarte, porque para la población Dina Boluarte, o para la mayoría de la población Dina Boluarte, es una presidenta que la respalda la derecha, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, de un lado de la percepción, no le conviene mucho a estos congresistas de derecha respaldarla al 100%, ¿no? Pero ya demasiado tarde, ¿no? Porque el estigma de que Dina está siendo respaldada por esos partidos ya se posicionó en la población. Entonces, ¿la respaldan o no la respaldan? Igual les va a embarrar en las siguientes elecciones, ¿o no te parece? Sí, yo creo que para las siguientes elecciones posiblemente también, pero también hay que recordar que también va a embarrar un poco a la izquierda, ¿no? O sea, creo que ninguno de los actores políticos se va a terminar salvando al 100%, pero yo creo que a ninguno le conviene, digamos, poner sus manos al fuego por la presidenta actual, ¿no? Más aún que los procesos judiciales van a empezar eventualmente y no creo que a nadie le guste estar metido en esos líos, ¿no? Pero sí están poniendo las manos al fuego, ¿no? Sí, en parte sí, y no solamente las bancadas, sino como decía también los partidos en general, ¿no? Porque no solamente ponen el logo de la bancada, ponen el logo del partido. Y digamos, yo no creo que eso sea conveniente, ¿no? Y ahí ya se habla del otro lado, ¿no? De la parte de la izquierda que pide una vacancia, digamos, express, por así decirlo, pero también recordemos cuando fue el caso de Pedro Castillo, ciertos actores también pedían una vacancia express, ¿no? Entonces, creo que como decía Fernando, ahí va a haber una vara de medición de cómo las fuerzas políticas van a terminar, digamos, distribuyendo el si sigo apoyando a Dina Boluarte o qué tanto ya no la apoyo, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado también. Ahora, tú dices que puede haber acumulación de escándalos suficientes para que sí apoyen la vacancia. ¿Tú crees eso? Porque al final Castillo no cayó por acumulación, tenía escándalos hasta por gusto, y no cayó por eso, cayó porque patinó dando un golpe de Estado. Claro, y a excepción de casos excepcionalmente polémicos, como algún caso evidente de corrupción o alguna evidencia que surja en estos días que haga menos defendible o casi indefendible la presidencia, yo también creo que el nivel de tolerancia de APP, de Fuerza Popular y de varios otros partidos puede sostenerse. En la práctica, eso no implica que de manera discursiva puedan comenzar a dar mensajes críticos hacia el gobierno. Esto les conviene por dos cosas, ¿no? Porque eleva los costos de la negociación, es decir, al hacerse más costoso la defensa del gobierno, el precio por apoyarte cambia. Ya no es un estadio solamente, ¿no? Exacto. Un estadio Ya no solamente puente. presupuesto regional, ni ministerios, es acceso al poder. Y en un gobierno tan debilitado como este, probablemente, digamos, las otras fuerzas políticas principales en el Parlamento terminen teniendo una capacidad de decisión muchísimo más alta en el Ejecutivo. Cosa que les puede convenir y puede ser uno de sus proyectos, digamos, para acumular fuerzas hasta el 2026. Lo cual, lógica de actores racionales, sería para ellos lo más beneficioso, ¿no? Ahora, yo también creo que en el caso de algunos actores en particular, dentro de Renovación, por ejemplo, o en el caso de algunos actores en Alianza para el Progreso, van a comenzar a surgir voces contradictorias y esto va a ser una cuestión importante para el liderazgo del partido, porque a medida que el partido se divide en opiniones de si apoyan o si rechazan a la presidenta, también se le genera costos políticos al liderazgo del partido para decidir apoyar o no a la presidenta. Entonces, por eso es que decía que a mediano plazo, esta acumulación de escándalos puede propiciar de que ese pequeño grupo, como voz disonante actualmente dentro de los partidos, comience a tener más fuerza. Y en algún momento, posiblemente, tenga la fuerza suficiente como para pensar en una vacancia. Yo o creo separarse, que, ¿no? Como es la práctica usual en el Congreso. A ver si pones tu bancada de a uno. y los votos se irán sumando poco a poco, ¿no? Pero Fuerza Popular es quien tiene, me parece, la última decisión al respecto. Y mientras no hayan condiciones favorables para que un futuro
proceso electoral le sea favorable, yo no veo en el corto plazo de que vayan a incentivar la vacancia. Ahora, estos escándalos no naturalicen la población, como que ya no les importa, ya que encuentren rollo de billetes en Palacio de Gobierno, o que construyan un helipuerto al costado de la casa de mis papás, ¿no? O sea, como que ya al final ya no importa, ¿no? Y lo que termina rompiendo, o sea, lo que termina generando la vacancia es algo como un golpe de Estado, que ya es inadmisible, ¿no? Lo máximo. Claro. Dina no creo que dé un golpe de Estado, ¿no? Yo Porque tampoco no creo que sea... Es muy débil además, ¿no? O sea, Dina Boluarte no solamente no tiene un colchón, que es su vicepresidente, no tiene ese colchón y, digamos, por decirlo menos, se sostiene en lo que son algunas fuerzas políticas del Congreso, ¿no? Lo cual, digamos, es un poco atípico en América Latina ver presidentes sin bancada, digamos, sin vicepresidente, que, digamos, se mantengan mucho tiempo en el puesto, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un poco complicado también para ella pensar en un futuro golpe de Estado. No creo que ese sea el caso, sería dispararse a los pies, ¿no? Claro, pero eso que estás describiendo también es un presidente débil. También es un débil. Que no puede hacer reformas, que no puede hacer nada, ¿no? O sea, que tiene que mantener el barco a flote nada más, o sea, yendo a la corriente. Pero que, o sea, ya, dado que Dina no va a dar golpe, no creo, ¿no? No sé, a menos que, bueno, no sé, se resbale en la escalera o algo por el estilo, y se golpee la cabeza. Pero ¿qué otra cosa sí puede ser un deal breaker? O sea, algo que ya rompa completamente con las fuerzas políticas. Bueno, lo que pasa es que, mira, desde diciembre del 2023 ya la aprobación de Dina Boluarte viene siendo oscilando entre el 10% y el 8%, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha existido un cúmulo digamos, medidas populistas, que creo que es lo que ha tratado de atenuar lo que ha venido siendo, porque Dina Boluarte ha sido una presidenta, a mi modo de ver, ausente, pero también ha sido por su debilidad como presidenta, ¿no? Su debilidad en su puesto institucional. Bueno, y por la fuerza de Otaro. Y también, pero que ya no está. está. Justamente. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que tiene que haber más, para la población, más sustentos, algo que diga, que lo muestre que efectivamente Dina Boluarte ha incurrido en actos de corrupción, porque ahorita en el modo de ver el aspecto legal todavía está en presunciones, todavía no sabemos si eso es verdad. Entonces, al momento vemos más que algo legal, vemos algo más político, ¿no? Que muchas bancadas de izquierda, más que nada, impulsan su vacancia. Entonces, yo creo que para la población en general, que ya de por sí desde diciembre los niveles de aprobación de Dina Boluarte son bajos, creo que tendría que ver algo más concreto, algo más visible, que muestre que en efecto había incurrido en estos actos de corrupción, ¿no? Pero la población peruana, no, ¿de cuándo quién necesita pruebas? O sea, o que el juicio acabe. Igual condenan a alguien y ya queda cancelado para siempre, ¿no es cierto? O sea, no deberíamos necesitar que termine el juicio de Dina para que la gente se levante y la quiera sacar, ¿no? Pero es interesante. Yo no creo que la salida de la presidenta se dé a través de, digamos, la protesta social. Ya no se pudo lograr y el movimiento actualmente no está en capacidad de hacerlo, ni aún existan, digamos, condicionantes suficientemente fuertes, ¿no? Yo creo que si sale, va a salir en principio por una cosa inmediata, bastante más mediática, porque los deal breakers a los que tú te referías, por ejemplo, pueden ser las declaraciones de algún testigo eficaz que sentencie directamente a la presidencia, o la evidencia que se ponga sobre la mesa con algún audio, alguna declaración de ella, alguna contradicción que se evidencie de manera visual, gráfica. Los videos tuvieron mucho efecto en la población porque era algo sencillo de entender. Era un fajo de billetes enfrente de dos personas que se compraban voluntades. Sencillo. Los Rolex tienen esa virtud, a diferencia de cualquier otro escándalo de corrupción que sea más complejo, como Comunicore, por ejemplo, que nadie entendía. En este caso en particular, lo que podríamos tener es una coalición mediática bastante alineada a hacer crítica del gobierno y que eso produzca presión sobre los actores políticos en el Congreso para que terminen cediendo la vacancia. Antes de que surja la respuesta del movimiento social, me parece que ni siquiera necesitaríamos llegar a ese escenario en caso se produzcan estos deal breakers, lo que tú mencionabas, ¿no? Ya, pero ¿qué? O sea, ¿los medios están alineados en el Perú? Es un desastre, no. Pues, ¿no? Cada uno hace el... Pero, digamos, es un tipo de alineamiento coyuntural específico, porque tú ves a Christian Hood Walker criticando a la presidenta, tanto como a Philip Butters y a algunos otros periodistas en Wilex.
Esta coalición es temporal, obviamente, es específica en términos de crítica a la incapacidad, a la incompetencia del gobierno y ahora a los rasgos de corrupción. Puede Pero ser. eso que acabas de decir suelen alinearse, o sea, no es raro verlos rajando lo mismo. Bueno, Pero quizás, eso no es suficiente, ¿no? O sea, necesitas que la República, no, la RPP no es se suficiente, suma. pero es necesario. Es Claro, que es indispensable. necesario. Pero necesitas que se suma pues exitosa, ¿no? Y lo están RPP. haciendo, ¿no? Digamos, no he visto una defensa de Lucar en ese sentido, ni ninguno de los, digamos, periodistas más cercanos a la izquierda, ¿no? Ya, pero Lucar ha rajado siempre de todos, entonces no es un indicador de nada. No, por supuesto. Pero ¿qué último periodista ha salido, digamos, con una postura neutral para el gobierno? Yo no encuentro ningún aliado mediático de este gobierno. O sea, el propio Canal 7 es un actor insuficiente como para ser medianamente relevante en esto, ¿no? Claro, El no, gobierno y- no ha tenido capacidad de influencia mediática en absoluto. Su comunicación ha sido deficiente y no tiene capacidad, digamos, para sostener defensa alguna. claro, y Canal 7 ni siquiera ha defendido, o sea, ni siquiera está defendiendo a la presidenta, simplemente está tratando de distraer con otras cosas, con Exacto. programas infantiles, ¿no? Pero claro, no he entrado a eso. No, a lo que voy es que o sea, en un país donde los medios constantemente están criticando y nunca encuentran nada positivo de nunca nada, ya la población se naturaliza, ¿no? Como que ya, pues ya, ¿qué importa? ¿O te parece que algún medio todavía falta decidirse? No, la verdad es que yo también comparto lo que ha comentado en realidad Fernando. Yo no he visto particularmente ningún medio en general que haya tomado una posición neutral frente a el escándalo de Dina Boluarte, ¿no? Lo que sí creo es que creo que la población necesita más pruebas concretas, ¿no? Porque creo que a la población, y creo que el ejemplo que brindó Fernando fue excelente, el tema de los Vladivideos fue algo que ellos pudieron entender y en el caso, pues Rolex es algo que también muy cercano, ¿no? Que lo pueden ver, ¿no? Y creo que ahí las personas se escandalizan un poco más, independientemente de otras cuestiones como como tú decías, ¿no? Están construyendo un polideportivo de la nada al costado de mi casa, ¿no? Que lo hizo el hermano de tal político, ¿no? O sea, a la gente no le importa mucho eso. Creo que le importa más lo mediático, lo que escandaliza, ¿no? Creo que eso es lo que más les llama la atención y creo que eso es lo que podría llevar en un cúmulo de cosas a eso, ¿no? Habría que también esperar las declaraciones de Boluarte ante la Fiscalía, ¿no? Que creo que quería adelantarlas. Sí, ha anunciado que quiere adelantarlo. Pero Castillo, por ejemplo, teníamos la bolsita goteando o sea, con rollos de dinero saliendo del Palacio de Gobierno, ¿no? Con las gotitas ahí que habían sacado el water. Y teníamos también los videos de Breña, ¿no? Que tenía ahí con su gorrita todo caleta, él, nadie lo reconocía, ¿no? No sé. Y no pasó nada, ¿no? O sea, con eso no cayó. No pasó. O sea, también hay que recordar la narrativa que Castillo tenía en su momento, ¿no? Que él venía de los Andes, que era una persona, digamos, oprimida, ¿no? Que creo que también es un mensaje que trató de dar Dina Boluarte en su mensaje, pero ya no le salía porque nadie la apoya, ¿no? Trató de decir de que era un tema, creo que de género, dijo, o algo similar, que ha estado en una constantemente atacada, ¿no? Y digamos, no le salió por ahí, tampoco creo que debió irse por ese lado, porque creo que este es un tema más de falta de transparencia de parte de la presidencia, que es uno de los altos cargos que tenemos aquí en el Perú en forma política, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de lo de Castillo, creo que Castillo tenía una narrativa un poco más fuerte en su momento, y ahora Dina Boluarte, que es la que vino después de Castillo, ya no es tanto así, porque el apoyo hacia Dina Boluarte no es el mismo nivel, por lo menos en narrativa, ¿no? Claro, aparte, Castillo sí tenía actores relevantes apoyándolo. Eso justo iba a decir, porque lo que tú te refieres es esencial. Esa narrativa fue apoyada por por un ecosistema mediático paralelo al, digamos, formal, que era la prensa alternativa. Exacto. Y que sí tenía, digamos, constantemente municiones para defender y argumentar a favor del presidente. Y adicionalmente me parece que, Castillo tampoco dio tiempo un poco para que se cojan un poco las últimas acusaciones directas hacia él, porque si bien el entorno estaba, digamos, siendo investigado y la lonchera fue con Alan, y los $20,000 encontrados en el baño a su ex secretario apuntaban hacia el entorno,
las últimas declaraciones previas al día de la vacancia recién lo apuntaban directamente a él, con la declaración de un colaborador eficaz, y recuerdan que decía directamente que había entregado 50.000 soles mensuales al presidente durante tanto tiempo. Entonces, quizás todo tiene un punto de quiebre límite, ¿no? Y Castillo se anticipó bastante a que ese llegara y el golpe facilitó más su salida. Pero en el caso de la presidenta me parece que todo hace pensar que un escenario con visibilización de actos de corrupción sería muchísimo más rápido en términos de escalamiento para, digamos, formar una coalición opositora medianamente fuerte en el Parlamento, si es que sigue así, ¿no? Porque hemos visto esto en, ¿cuánto? 3 semanas, escalado el caso, sumado a otro más de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahora las últimas declaraciones y los últimos hallazgos me parece que podrían seguir dando cuerda a un caso que es explotable mediáticamente durante varias semanas más. Sí, no, pero aparte coincide como que casualmente, ¿no? No queremos pensar mal en la salida de Otárola, ¿no? Sí. O sea, o sea, todos, muchos comentábamos, y a mí también me parecía relativamente obvio que el que manejaba el gobierno era Otárola, ¿no es cierto? Y que la relación que tenía con Dina era una de, mira, yo me encargo, no te preocupes, ¿no? Pero hay cosas, pues, ¿no? O sea, como que conmigo no te metas. Y lo han sacado y de inmediato salen esos escándalos, ¿no? Entonces da que pensar que qué tan probable es que todo esto sea una venganza política de Otárola. Bueno, en verdad el círculo político de Dina Boluarte es bastante pequeño, ¿no? Justamente por su naturaleza en la cual llega al poder y su falta de legitimidad por parte de algunos sectores de la población, ¿no? Que no la quieren mucho, ¿no? Y en algunos casos, pues, con justa razón. Y digamos que precisamente por ese círculo tan pequeño, yo me atrevería a decir de que había un círculo de confianza, más que nada apoyado en una figura como tú bien decías, como Otárola, ¿no? Justo hoy día también yo escuchaba a otra persona que también pues cuestionaba esto, que justamente después de la salida de Otárola vienen a salir todos estos escándalos de los Rolex, entre otras cosas, y él decía y dejaba abierta la puerta de ustedes que creen, ¿no? ¿Habrá sido él que se volteó y él sabía antes o no? Mira, yo sigo creyendo que el círculo de Dina es muy pequeño, muy, muy de confianza, y creo que se ve también el sábado en el que algunos ministros estaban dando declaraciones. No estaban todos al inicio, bueno, también que era Semana Santa, pero en principio creo que es un círculo muy pequeño donde la presidenta confía, y no me sorprendería tampoco que Otárola, digamos, sepa algunas cosas que nosotros no sabemos, precisamente por su naturaleza de ex-premier, ¿no? Porque, o sea, considerando que Otárola es, o sea, más allá de todo lo que lo batían, el tipo era un maestro, ¿no? O sea, era muy hábil. Político. Claro, entonces, si él quisiera destruir a la presidenta, haría exactamente esto, sacaría las cosas así en cascada, primero una cosa, después tal otra, después tal otra. Porque al final tú decías que falta más transparencia, pero yo no sé si ese es el problema, porque todo se está chorreando, o sea, todo se está sabiendo, todo se está chorreando, ¿no? Ya sabemos, tenemos la factura del Rolex, o sea, ya sabemos en qué tienda lo compraron. Bueno, pero no por iniciativa de la claro, presidenta. Claro, eso básicamente... Claro, pero el sistema, o sea, claro, la presidenta, en fin, pero al final la institucionalidad débil y, digamos, incipiente, infantil que tenemos fue suficiente como para que todo se chorreara y todas estas cosas relevantes se sepan. Ah, sí, a mí me parece un caso súper absurdo. Es decir, tenemos a una clase política que insulta la inteligencia de cualquiera y que, digamos, es cognitivamente inferior incluso para casos de corrupción como esos, porque yo no sé muy bien, esto ya es una opinión bastante personal, pero el nivel de aspiración social el que deben tener muchos de los políticos que surgen sobre todo de partidos digamos, improvisados y que de pronto llegan a una posición de poder bastante alta y se reúnen con mandatarios en el extranjero y tienen ahora relaciones de alto nivel con todo tipo de, digamos, clases sociales. No sé si les exige o les inserte el chip de adecuarse a ese nivel y de
exhibir, digamos, la opulencia que seguramente proviene de algunos fondos ilícitos o no, pero que se exhibe finalmente. En un país como este, a mí me parece, digamos, poco razonable que alguien se anime a aportar una joya como esa con el antecedente que tienes y con la imagen que pretendes dar, ¿no? No sé, se me hace complicado de entender, tanto como se me hace complicado de entender que, digamos, Castillo podía dar un golpe de Estado a pesar de que era lo menos razonable y racional que un actor político podía hacer. Se me hace también incomprensible la forma que actúan algunos políticos nacionales con una tendencia local a transformar, a sabotear su imagen personal a partir de gestos mundanos como ese. Pero, a ver, o sea, con respecto específicamente a eso, ahí sí yo no estoy de acuerdo, porque Toledo, por ejemplo, que supuestamente tenía un origen humilde y que había salido de la nada, ¿no? A punta de, no sé, de esfuerzo propio, él tenía esos gestos, ¿no? También. Y las encuestas funcionaban a su favor. O sea, cuando uno decía, oye, mira, este tipo que dicen que es de origen humilde, resulta que está con zapatos último modelo y todo. Y decían, no, lo que pasa es que es un cholo que salió adelante y está gastando su dinero en, ¿cómo se llama?, en vestirse bien. Y eso tenía una buena llegada a la base. Que antes de la asunción de la presidencia. Claro, cuando era candidato, ¿no? Inicialmente, cuando a Nadine le quisieron sacar eso también, como Nadine está vistiendo ropas de tela y miren, ella dice, ¿no?, que tiene que gastar cosas, dinero en frivolidades, la defensa era, pero es como se llama, familia yacuchana, y miren, ha salido adelante, entonces está bien, pues, ¿no?, que se quiera vestir bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ahí ya no pegó tanto, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no pegaría, o sea, ¿por qué no pegaría con Dina? Que quiere usar su Rolex, pues, ¿no? Pero ahí sí a ella sí no se lo permiten, ¿no? A ella sí no se lo están dejando pasar. Entonces, parecería que más bien que es una cuestión maniquea, o sea, que es... o sea, que los medios o ciertos líderes de opinión arbitrariamente deciden, a él sí, a él no. No, a él sí se lo vamos a permitir. Sí, puede ser que hay un componente de eso. Pero es que principalmente hay mucha predisposición social también para ese tipo de críticas, porque tú recordarás también que en el caso de Toledo lo que más se le criticó fue que consumía whisky etiqueta azul y que se daba unas fiestas excesivamente de lujos y ese tipo de cosas. Y la gente decía, chévere, ¿no? Pues está bien que celebre, ¿no? No sé si todos, ¿eh? No todos, pero esa es la defensa, ¿no? Que está bien que celebre porque es el fruto de su trabajo, decía, ¿no? Me parece que puede ser que eso sea, digamos, la situación previa a la elección, pero a los gobernantes se les suele criticar mucho ese tipo de frivolidades, ¿no? Y es de la que... No se salvan. Y con Nadine no pegó. Nadine y Ollanta. Bueno, con lo de Nadine en particular, lo que me parece a mí es que fue una estrategia política de inclusión de las élites económicas del gobierno. El haber sacado a Nadine en cosas y el haberla incluido como parte de alguien bastante parecida a nosotros. O sea que es uno de nosotros. Sí, fue algo interesante, fue un fenómeno interesantísimo, pero si eso hubiese pasado, digamos, con alguna situación parecida a la de Humala, sería lo mismo que Antauro siendo criticado actualmente por darse la frivolidad, entre comillas, de irse a la playa con su novia y no estar atendiendo las protestas sociales. Al menos el núcleo de respaldo social popular sí tiene mucha capacidad de crítica y de, digamos, penalización a ese tipo de comportamiento de los políticos. Pero Antauro no lo han penalizado, ¿no? Ha salido a la playa. Y con sí, pero Antauro todavía, digamos, no está en el poder, ¿no? O sea, tiene poder en la cancha, por así decirlo, pero no está en el poder todavía. Entonces, yo creo que a lo que también se refiere Fernando es justamente a cómo la población ve a sus gobernantes, ¿no? Pero tampoco el tema de los Rolex, por así decirlo. Dina Boluarte no es la primera presidenta de izquierda que empieza a utilizar sus Rolex, ¿no? O sea, claro, lo hemos visto en América Latina también en general, ¿no? En Bolivia. Maduro tiene Rolex. Maduro tiene sus Rolex. Entonces, creo que también va por ese lado, ¿no? A diferencia de Antauro, él todavía, como decíamos, no tiene el poder, por así decirlo, efectivo desde la presidencia, y espero que nunca llegue ahí. Pero por el otro lado, Dina, como persona política de izquierda, no es la primera que usa sus Rolex, ¿no? Y eso es algo que también que yo estaba viendo y también me muestra un poquito de lo que era
por otro lado, la hipocresía de ciertos políticos de izquierda, ¿no? Que no viven como dicen decir. Caviar después, ¿no? No sé si es la definición de caviar, que dicen, ¿no? Que tal cosa, tal otra. Deberían pagar más impuestos, pero yo no. Por supuesto. Ya, pero dices que Dina es de izquierda. ¿Es de izquierda, Dina? ¿O es de derecha? ¿Es de algo? A ver, Dina no es de derecha. Se sostiene con algunas fuerzas políticas que podríamos llamar de derecha. Dina, yo creo que es una mujer de izquierda, entró al poder con un ideario marxista-leninista, mariateísta, ni más ni menos. y de ahí yo creo que no sale nada de la derecha, ¿no? Creo que es muy evidente desde ese plano, ¿no? Entonces, que algunos personajes públicos, políticos, quieran asociar a Dina como una política que le ha puesto la derecha en el poder, pues no es del todo honesto, ¿no? No es del todo honesto. Uno vota, como sabemos, con una plancha presidencial, presidente, vicepresidente, y digamos, si bien, como decía en un inicio, está este ideario de que Dina la puso a la derecha, lo cierto es que no es del todo cierto. Claro, por eso lo sabemos nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué tanto ha pegado en la gente el discurso de que no, Dina es de derecha, ¿no? Y la puso a la derecha y la sostiene a la derecha, y todo es culpa de la derecha? Y hoy llovió mucho por la derecha también, ¿no? Creo que en el caso de su popularidad, esa se basa en que la gente de derecha cree que Dina es de izquierda y la gente de izquierda cree que Dina es de la derecha, y ambos grupos la rechazan, y de ahí es que se suman los porcentajes. Similar situación pasa con el Congreso. La gente que rechaza el Congreso tiene un rechazo porque lo considera mayoritariamente del bando contrario, del negativo, cualquiera sea. Pero particularmente a mí el caso de Dina me parece interesantísimo porque hay una categoría social de políticos en el país al que nosotros denominamos surfistas, porque son los políticos, digamos, eclécticos, que se van con la ola y en un momento son de un lado y otros son de otro lado, y pues, digamos, ofrecen la defensa de sus principios e ideologías a quien detente más posibilidades de obtener el poder en ese momento. Dina es ese caso en particular. Ella me parece que podría perfectamente trabajar con cualquiera que esté adelante, haciendo un gobierno que aspire a ser pragmático, pero que en el fondo es una mezcolanza de política de subsistencia. Y esto también se expresa mucho en que al no tener una coalición política partidaria, no tienes fuentes, exacto, claro, no tienes fuentes de cuadros, estás jalando ministros de donde vengan, si vienen recomendados de Fuerza Popular o vienen recomendados de AP o de cualquier otro partido, está bien. Y por eso tienes un gabinete tan diferente ideológicamente como este. No sé si en otros casos eso sea un factor, digamos, una virtud positiva, pero en este es más bien síntoma de una debilidad, ¿no? Ahora, tú dices, o sea, lo que estás describiendo es un desastre, ¿no? Es un gobierno de... A mí particularmente me Claro, parece. o sea, porque pareciera que lo está defendiendo, como que, qué bacán, que pueda sacar ministro de cualquier lugar. Es un desastre, pues, ¿no? Y no permite, no da solidez para ninguna reforma, para ningún cambio, nada, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades hay de sí tener un candidato decente para las siguientes elecciones, ¿no? Porque los que tenemos ahorita, en la medida, como decía Daniela, con 2 L's, o sea, que en la medida en la cual fuerzas políticas medio que la apoyan, pero medio que no la apoyan, no están dando un muy buen mensaje para los que, o sea, para el 2026, ¿no? Porque ¿cómo voy a votar yo por un partido que medianamente apoya a Dina Boluarte, ¿no? O sea, lo descalifica completamente. Y eso, porque creo que hay algunas personas que están impulsando una vacancia que no se dan cuenta de quién también podría subir eventualmente digamos, a la presidencia. En este caso sería Alejandro Soto, ¿no? Y este político también es bastante peligroso, por decirlo menos, a menos que eventualmente el Congreso, digamos, haga una movida y cambie la mesa directiva, que lo veo en realidad muy poco probable, ¿no? Pero es una posibilidad, ¿no? Ahora, ese es un primer punto. Un segundo punto es cómo yo interpreto el 115, ¿no? De la Constitución, que a mi juicio hay un vacío interpretativo que tendría que ser llenado por la persona que en ese momento esté como presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque pueden haber tanto elecciones presidenciales o presidenciales y congresales. El 115 no es claro y va a determinar... Pero si no lo dice, no lo es, pues, ¿no? O sea, no si es no elección dice, general. O sea. Es que va a determinar, el que va a interpretar es la persona que esté en la presidencia del Congreso. Yo creo que la lectura más acertada de ese artículo es que solo hayan elecciones presidenciales. Creo que es la lectura más acertada. Pero
aún así no tenemos buenos candidatos o candidatos nuevos, por así decirlo, ¿no? Tengo entendido que en algunas encuestas pues rankean a Antauro, rankean a Keiko Fujimori, y así en general, pero yo la verdad es que no A veo... Vizcarra, ¿no? A Vizcarra también, pero creo que él está inhabilitado para... Pero igual, Está rankeado, pero Claro. creo que no... igual está puede. postulando, pues no tiene ha sacado su pancarta, sus cosas. Bueno, Vizcarra está un poco disociado de la realidad, creo. Pero, como bien decías, creo que no tenemos a alguien en concreto y que siento que estas discusiones sobre una eventual vacancia no van únicamente por... No deberían únicamente mencionarse por un lado de, ok, hay que vacar a la presidencia, sino qué hay después, que creo que no hay algo O sea, más. formalmente la ley no dice que, ¿cómo se llama? Que tengan que haber elecciones generales, por lo tanto, o sea, concretamente lo que tiene que haber son elecciones solamente de presidente. Si consideramos como país que es necesario tener, o el presidente, o Soto que asume el poder, si es que Dina cae, decide convocar elecciones generales, ya es algo coyuntural, ¿no? Pero no necesariamente. Y lo otro es que Vizcarra, o sea, técnicamente Vizcarra puede postular y puede ganar, pero no puede asumir el cargo, ¿no? Entonces ahí hay que ver quién estaría yendo a vicepresidente, ¿no? No es la primera vez que alguien pretende hacer eso. Otra cosa es lo de Soto, ¿no? En el Perú somos bien miopes, o sea, un montón de fuerzas, o sea, entiendo que mucha masa, digamos, se deje movilizar animalísticamente, ¿no? En ciertas direcciones, pero ciertos líderes de opinión y analistas sí deben tener claro que siempre se puede estar peor, ¿no? Y los últimos años lo han demostrado claramente, ¿no? Porque cae PPK, sí, que se vaya PPK, y sube Vizcarra, ¿no? Y cae Vizcarra, pero sube Sagasti. No, bueno, Sagasti, en fin, no fue tan, no fue una cosa, no fue tan desastroso, ¿no? Pero que se vaya Castillo, se va Castillo, sube Dina, ¿no? Y ahora último con los ministros, ¿no? Que se vaya Contreras y sube Arista, que es la misma vaina, ¿no? Entonces, ahora también que se vaya Dina, pero si se va Dina, sube Soto, que es mucho peor, ¿no? Él sí tiene, o sea, él ya tiene investigaciones pendientes, ya sabemos quién, o sea, los que seguimos las noticias sabemos perfectamente quién es, ¿no? Es un tipo muy, muy peligroso. O sea, esta idea de que siempre se puede estar peor es algo que no sé, no cuadra, ¿no es cierto? En el caso de Soto está pasando piola, ¿no? Ahorita está como que pasando por debajo del río, nadie le está haciendo luz. ¿Tú crees que eso es casualidad? Un comentario, yo creo también que esa miopía de no ver que siempre existe la posibilidad de estar peor, no es asumida en ningún sentido, sobre todo por las fuerzas políticas que promueven cambios radicales, más tendentes a la izquierda en los últimos años, ¿no? Lo mismo pasó en Chile cuando se propuso el cambio de constitución, y lo mismo se cree cuando, por ejemplo, fuerzas progresistas, que por ejemplo apoyan el matrimonio homosexual, creen que con la nueva constitución esas cosas van a fortalecerse y mejorarse, cuando al contrario podrían abrir la caja de Pandora para, por ejemplo, permitir que una ala conservadora dictamine cosas que vayan en contra de los derechos que ellos quieren defender. Pero esa posibilidad no la leen. De la misma manera que las fuerzas políticas ahora no leen la posibilidad de que el siguiente que exijan, como en el cambio presidencial, pueda hacernos, digamos, ir al hueco más rápidamente. Y sobre lo que preguntas, me parece que Soto es un caso también interesante del caudillismo regional de un político de un periodista que comenzó a tener poder político a partir de exposición mediática, ¿no? La extorsión mediática, diría yo, que es una forma de adjetivar el trabajo periodístico de algunos en prensa local, regional, que se relacionan mucho con el poder a partir de pues, beneficios mediáticos, cambios de pues, prebendas económicas. Es muy clásico, pero Soto ha tenido una ruta de ascenso político a partir de eso y es una figura importante, porque es importante para APP, pero no es importante para Fuerza Popular, por ejemplo. Y yo creo que los pasivos que tiene van a ser desvelados en el momento en el que exista la posibilidad de que asuma la presidencia. Y en ese momento me parece que podríamos estar, yo sí creo, un poco más cercanos a lo que pasó con Sagasti, que no era parte de la mesa directiva en su momento y que luego la reformulación de fuerzas y la negociación permitió que surja. En este momento me parece que Fuerza Popular no tendría la intención de asumir de nuevo la presidencia de la mesa directiva y que APP sí, pero no estoy seguro si la figura es de Soto,
probablemente algún otro miembro de APP pueda suplirla, ¿no? O sea, ¿te refieres a que... Tendría que ser negociado. Claro, que si Dina renuncia, o si Dina es La vaca. vacada, no necesariamente Soto tiene que ser presidente. No. Ok, sí, es cierto. O sea, lo natural sería que lo sea, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿No? No Como, ¿cómo se llama esta señora de izquierda que Eh, pudo haber sido presidente? ¿Santi Esteban? Santi Rocío Esteban, Silva. ¿no? Rocío Silva Santi Esteban, que es un caso de lo que tú dices, pues, ¿no? O sea, No la aceptaron. mucho más conservadora de lo que la gente usualmente le reconoce. Claro, no la aceptaron, pero estuvo a 8 minutos de serlo, ¿no? De ser presidente del Perú. Pero entonces, ¿quién, o sea, qué fuerza política, no, quizás decir nombres es un poco difícil, ¿no? Pero ¿qué fuerza política sí puede asumir esa responsabilidad? Porque Fuerza Popular tiene razón, ¿no? Se quemaría, no, sería muy poco estratégico asumir la presidencia de transición en este momento, ¿no? APP nadie lo quiere, ¿no? O sea, ¿quién lo va a apoyar? Acuña, bien difícil, ¿no? Claro, pero APP tiene la capacidad de negociar el respaldo. Entonces, Fuerza Popular puede conceder el apoyo a cambio de, por ejemplo, una participación importantísima en ese gobierno. Y Acuña puede conceder... Pero, ¿tú crees que las lealtades entre ambos grupos políticos es lo suficientemente estable? Porque son dos grupos, o sea, APP ya ha traicionado a básicamente todos, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, sería bien poco, bueno, también sería bien poco estratégico de parte de Fuerza Popular estar confiando en poner a un presidente de APP, Claro. ¿no? Pero es que tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Porque del panorama político, ¿cuáles son los grupos con mayor estabilidad? ¿Acción Popular representa alguna estabilidad a futuro como para...? No, Acción Popular generar- no juega, eso es como... Sí. ¿Avanza para el Progreso tiene alguna proyección de ser partido luego de estas elecciones? ¿Renovación Popular? Renovación Popular puede ser. Sí, pero O sea, Renovación no, a mí no me gusta, ¿no? Pero... se ha mostrado más crítico de algunas de las decisiones que Fuerza Popular de lo que fue APP en su momento. Es decir, recordarás que con Renovación hubo críticas respecto a cederle o no la segunda vicepresidencia a Cerrón, por ejemplo. APP y Fuerza Popular sí tienen una capacidad pragmática para negociar, digamos, a niveles bastante más amplios que con los que podría negociar con Renovación. Claro, pero esas son negociaciones concretas, pues, no vamos a negociar eso ahorita por los próximos 8 minutos y ahí nos vemos, ¿no? O sea, chao, porque la confianza entre ambos grupos no creo que lleguen a más. ¿O a ti sí? Además, justo mencionabas el caso de Renovación Popular Ujú. y yo creo que, pongámonos en el supuesto en que Renovación Popular asume la presidencia de la mesa directiva. En el caso de que Dina es vacada o renuncia, sube a alguien de Renovación Popular como futuro presidente. Ya en las alcaldías estamos viendo el paupérrimo trabajo que está haciendo Renovación Popular. Entonces, yo no creo que para la población, uno, se quede tranquila y dos, como decía Fernando, no creo que tampoco Renovación Popular tenga la capacidad de negociar con las demás fuerzas políticas. Además que otros congresistas han estado diciendo durante el fin de semana que todo esto ha sido un complot Claro, de... está apoyando a Dina. Pero... En otras palabras, sí. Entonces, es algo que yo decía en un inicio. No creo que les conviene apoyar a Dina Boluarte al 100% o poner sus manos al fuego por ella, porque les va a salir muy mal para las siguientes elecciones o, eventualmente, si es que quieren negociar un asiento en la mesa directiva. Claro. A menos que sea un tiro al aire, o sea, un solitario tipo, no, o sea, Carlos Anderson no, pero alguien tipo Carlos Anderson que está ahí por su lado, dando vueltas, diciendo lo que le da la gana en medios, para que, o sea, porque no quiere estar atado a la ¿cómo se llama? A la opinión de nadie más, ¿no? Es una posibilidad, solo que el perfil que podría reemplazar debería ser alguien con cierta capacidad, es decir, que los partidos tengan cierta capacidad de incidencia sobre él. Claro. Si Anderson seguramente está abierto a esa negociación, lo podría hacer, ¿no? Es decir... Bueno, él quiere ser presidente de verdad, ¿no? O sea, sí. no tracaría. Igual ¿no? que los 130 ahí sentados que aspiran a hacerlo. Pero digamos, estamos llegando a un nivel tan paupérrimo que entregar el sillón de la presidencia es casi como... Una papa caliente, como Sí. toma tú, no, yo no quiero. Y bueno, no sé, yo creo que... Claro, porque esa es la otra cosa. Alguien querría, o sea, estamos, como bien lo dices, Fuerza Popular no lo ve estratégico en este momento, ¿no? O no creo que lo vea. APP lo vería como estratégico, o sea, me conviene poner a alguien ahí de mi partido ahí, porque los morados han destruido poniendo a Sagasti en el poder, han perdido mucho capital político, ¿no? A menos que pongan otro morado para que se termine de destruir, digamos, la sanguchería, ¿no? Claro, tendría que pasar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que
APP tendría que evaluar si es que, por ejemplo, un adelanto de elecciones generales le es más conveniente teniendo a César Acuña en La Libertad. Entonces, parte de la negociación sería, por ejemplo, que se defina la fecha en la que va a convocar la elección del nuevo presidente. Y lo segundo que tendría que definir es si es que la persona que va a estar a cargo de la presidencia de manera interina va a seguir los requerimientos del partido para establecer algo así como el control detrás del poder, ¿no? Y que se deje manejar. Exacto. Y de ese tipo de lealtades, me parece que ya no le quedan muchas. Porque quemó también cuando la ex presidenta del Congreso de APP, que acabo de olvidar el nombre. ¿Hermano? Lady Camones. Sí. Tuvo confrontaciones directamente con la cúpula del partido. Se fue el hermano del propio César Acuña y renunció a la bancada. Entonces, quizás los liderazgos todavía son, así como tú dices, muy precarios como para confiarle a alguien esa cuestión. Eso nos hace regresar al punto de que es menos probable que las fuerzas políticas vean en la vacancia una oportunidad más que, digamos, un escenario de incertidumbre en el que todavía no tengan claro cómo acomodarse, ¿no? Y cuál es el escenario más beneficioso para ellos. Claro, pero si se convocan elecciones presidenciales, los presidentes regionales siguen siendo presidentes regionales, ¿o no? Sí. ¿No? Si Acuña quisiera postular, tendría que Tendría que renunciar. renunciar. Ya, tú lo dices porque César Acuña Claro. querría postular a la presidencia. Igual que varios liderazgos de varios partidos, seguramente entre ellos algunos disonantes también de la realidad, como Rafael López Aliaga, que seguramente también tendrá intención de postular. La cuestión es, ¿les es más conveniente a los líderes de los partidos postular al final de su mandato en el 2026, cuando ya han pasado los 4 años de su gobierno municipal o regional, o truncarlo, renunciar y mandarse la incertidumbre de saber si son elegidos o no? A mí me parece más razonable que apunten a lo primero, ¿no? Que las elecciones se den en el 2026 y ahí tendrían que negociar. Que lo segundo le puede pasar como a Forsyth en las Exacto. presidenciales, que renunció como alcalde, ¿verdad? Sí, pero renunció meses antes, ¿no? Renunció meses antes, pero al final de cuentas terminó renunciando y creo que le salió hasta peor, ¿no? No, y ella no puede postular Ella nada. no puede prácticamente. postular. Pero Sí. mal asesorado, ¿no? Porque era bien poco probable que sea, Sí, o sea, bien poco que le probable. ligue, ¿no? Sí. Bien poco probable. Igual, creo que también tengo entendido, y vamos al caso en que son elecciones generales. Me parece que ya aplica la reelección congresal. Entonces ahí también cambia un poco la visión en la cual los congresistas pueden ceder o no ceder frente a Boluarte o lo que quiera pedir eventualmente, ¿no? Porque como decíamos, se sostiene simplemente por el Congreso, por algunas fuerzas políticas. Entonces, si nos vamos a elecciones generales, pues ya aplicaría la reelección congresal y quizás a algunos congresistas pues les conviene mucho más pues estar en una elección general que simplemente mantener una presidencial. Claro, que es lo que decía la otra Daniela, como una Ajá. ¿no? Que ahora que hay reelección congresal y que aparte un congresista de hoy puede postular senador, ya los cálculos políticos cambian, ¿no? Ujú. Antes había mucho más incentivo a mantener a Dina en el poder porque tenían que terminar de ser congresistas en 2026 y después su carrera política básicamente muere, ¿no? O sea, muere. Así, ese era el modelo el modelo político que hemos escogido. Ahora que ha cambiado eso, ya la pueden vacar mañana y volver a postular al Congreso, ¿no? O al Senado. Entonces, Solo que con el detalle de que van a apuntar primero a extender el momento de la vacancia, porque ¿de qué le conviene patearlo antes si todavía tengo 2 años para disfrutar los beneficios de ser congresista, acabarlos y volver a postular? La incertidumbre es un factor determinante para los políticos, me parece, ¿no? Y la elección es un factor de incertidumbre. pero ahí Muchos está el quieren asumir ese cálculo, costo. o sea, claro, no la certeza, sino el cálculo político, ¿no? Porque si tú sabes que es más probable que caiga pronto, me paso al bando de los que estamos pidiendo vacancia, ¿no? Y así, si hay elección de nuevo, yo hago mi campaña diciendo, o sea, más moralista, ¿no? Bueno, a algunos les puede convenir y a algunos no. Si es que no tienes capital político para volver a postularte a la elección, pues ¿para qué me voy a pasar al otro bando para vacarlo de manera inmediata, ¿no? Porque puedo seguir gozando 2 años más aproximadamente, ¿no? De los beneficios que me da el hecho de ser congresista. Creo que de pronto un partido más fuerte podría, o algunos políticos podrían impulsar la vacancia porque podrían
digamos, mandarse a la Pero elección. tú crees, porque, o sea, nosotros en este congreso, o sea, yo he vivido, o sea, yo he visto congresos terribles de los 80s hasta ahora, y yo estoy de la firme creencia de que este no es el peor que yo he visto de primera mano, hay peores, ¿no? Pero aún así estos son pues o sea, hay varios que son una payasada, ¿no? Y ahí están, ¿no? Susel Paredes, por ejemplo, que decía que, o sea, normal que sea delincuente, ¿no? Porque incapacidad moral, o sea, ha dicho cosas atroces y sigue vigente, y le siguen invitando medios y tiene una base política y estoy seguro que estará reelegida, ¿no? Entonces, al final... Bueno, se ha pasado un nuevo partido también, creo. Primero la gente, me parece ya, que así se como llama. sea, pues, ¿no? O sea, Sí. igual, haces tu jugada y listo, ya te reeliges. Entonces, al final, ¿importa que tan mal hayas hecho tu chamba como congresista? Porque al final igual te reeligen, ¿no? Sí, yo creo que de un tiempo acá se han elevado los estándares para... No, se han reducido más bien, ¿no? Claro, pero digamos, se han La elevado tolerancia se ha elevado. se han elevado los estándares de tolerancia a escándalos. Entonces, por ejemplo, la gente no considera un escándalo parte de lo que tú señalas o lo que señala un congresista en el micro abierto hablando pestes de otra congresista o... O viendo porno en el Congreso. ¿No? Exacto. ¿Por qué? La cuestión a mí me parece que es que la simultaneidad de eventos lo que hace es dispersar un poco la atención. Entonces, tú solamente te interesas probablemente de criticar algunos eventos de los opositores, pero no te enteras de los demás. Y así esas otras personas podrían seguir conservando su capital político porque su núcleo sigue siendo leal. Exacto. Y, digamos, la gente que votó por el fujimorismo no va a cambiar su voto por el fujimorismo porque aparezcan cosas negativas de ellos, sino va a haber reforzado su voto anti-izquierda porque aparecen cosas malas de la izquierda. Entonces, yo creo que... No, y el peor ejemplo es Castillo, que dio un golpe de Estado y tenemos más del 50%, o sea, en un momento tuvimos más del 50% de la población que decía, no, a él le dieron golpe de Estado y votarían por él de nuevo. O sea, lo cual es pues ya un escándalo, ¿no? Entonces, ahí hay que dar mucho pendiente de medios, comunicadores, ¿no? Voceros, para hacer un trabajo más serio, más moral, ético, ¿no? Pero bueno, o sea, al final hablar de incertidumbre da para más, ¿no? Porque nos hemos quedado con poco tiempo. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias. No, gracias. Ya podremos volver a hablar cuando caiga alguien más, no sé, que tenga vacancia, cierren el Congreso o algo por el estilo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Si tienen alguna duda, comentario o algo no les cayó, pueden dejar un comentario en redes sociales. Ya lo estaremos chequeando y respondiendo seguramente. Y si no, pueden volver la próxima semana a la misma hora para seguir hablando de economía.